De hecho, han habido dos revoluciones importantes en el Islam moderno. No se esperaban esa respuesta, ¿verdad? Y ha habido cada una de esas revoluciones corresponde a cada una de las grandes ramas del Islam. Entonces, el Islam tiene una rama sunita y una rama chiita, y hubo una revolución en la sunita y hubo una revolución en la chiita, en tiempos modernos, ¿ok? En el mundo sunita, la revolución fue en la dirección de mayor violencia. Entonces, lo que hicieron ahí fue que expandieron la definición de infiel para que esa definición de infiel pudiese incluir también a muchos musulmanes y con eso justificar persecución y muerte contra muchísimos musulmanes, además de los infieles, ¿ok? La dirección en el mundo chiita fue en la dirección opuesta. Esto es bien importante y bien interesante porque es como una especie de experimento natural, ¿ok? Hubo dos revoluciones en direcciones opuestas y entonces te dice mucho, te da mucha información sobre el universo, cuál fue la suerte de estas dos revoluciones, que eran opuestas en significado, ¿no? Entonces, la primera ya la describí, más violencia. La segunda, que sucedió en el Islam chiita, iba en la dirección de la hermandad universal y la abolición de la guerra. Tal cual. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? La primera revolución, la que fue en la dirección de definir a más gente como infiel y por lo tanto producir más violencia, esa logró consolidarse en un movimiento de impacto global, produciendo exitosas explosiones de violencia en todas partes. La segunda, la que fue en la dirección de la hermandad universal, esa fue expulsada del mundo islámico y reducida a una minoría perseguida. Entonces, voy a describir cada una de estas dos revoluciones, porque aprendemos mucho con esto. Entonces, primero, la revolución en el Islam sunita. Bueno, tenemos que Ibn Saud, de una familia muy poderosa en Arabia, se alió con el movimiento Wahhabí, movimiento religioso, en las guerras de conquista que, gracias al apoyo británico, le dieron control a la familia Al Saud de la península arábiga en la primera mitad del siglo XX. Y así fue como el wahhabismo, este movimiento religioso musulmán con el que se había aliado Ibn Saud, y que había sido un movimiento al margen, ahora se convierte en una religión, pues como oficial de Arabia Saudita, y además se vuelve un bien de exportación de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, Arabia Saudita empieza a gastar mucho de su riqueza petrolera en exportar esta versión del Islam, el wahhabismo. Ahora, es común usar los términos salafismo y wahhabismo como si fueran sinónimos. Pero existen diferencias de opinión entre los estudiosos del Islam sobre la envergadura y contenido exactos de los términos wahhabí y salafí. Parece haber un consenso, sin embargo, que el movimiento salafí o salafi origina en Egipto y que en Arabia Saudita se combinaron elementos de ese Islam salafí con el wahhabismo. ¿Okay? La ideología combinada, salafismo-wahhabismo, en distintas variantes, ha sido influyente en todo el mundo musulmán, en parte porque el país que la exporta custodia las ciudades sagradas de Meca y Medina. Central en el wahhabismo, salafismo, es su ferviente monoteísmo, es decir, su feroz insistencia sobre la erradicación de cualquier práctica que parezca idólatra, pagana, politeísta, y para la cual puedan encontrarse prohibiciones en los textos fundacionales del Islam. Las prácticas que el wahhabismo condena como politeístas son tan extendidas entre los musulmanes que el wahhabismo tiende desde el principio a identificar a la mayoría de los propios musulmanes como herejes o infieles. Por lo tanto, el crecimiento de la ideología wahhabí garantiza una paranoia generalizada
en la cual todo mundo se preocupa de no ser lo suficientemente musulmán, no sea que lo confundan con un infiel y pierda su cabeza. Esta es la ideología de la famosa hermandad musulmana, que ahora tiene influencia y poder en todo el mundo. Ahora pasemos a la revolución en el Islam chií o chiita. El Islam chiita se distingue del sunita, sobre todo por una cuestión de autoridad que no es interesante para la discusión presente. Pero en la vertiente chiita o chií se gestionó la otra revolución moderna del Islam, cuando su profeta, el Bahá'u'lláh, la predicó en Irán en el siglo XIX y terminó por convertirse en la fe Bahá'í. Tiene su origen en un personaje anterior llamado el Bab, que fue como en analogía, fue como el Juan Bautista del movimiento, y el Bab es como el que unge al Bahá'u'lláh, ¿ok? Ahora, el Bab, que es el primero en aparecer, predicaba dentro del shaijismo, que es un movimiento del Islam chiita que añejaba una tradición de liderazgo carismático. Y en esta tradición carismática esperaban con mucha emoción la llegada de una especie como de Mesías, el Caim, aquel que se levantará, o el Mahdi, aquel que es correctamente guiado, quien con su espada desataría una guerra santa. Y en esta guerra santa los infieles serían todos vencidos en esta última yihad apocalíptica. Ahora, justo cuando surgió el Bab, crecía la expectativa milenaria que imaginaba que era inminente ya la era mesiánica. En todas estas discusiones, entiéndase que yo estoy poniendo Mesías entre comillas, por favor, porque este Mesías que estaban esperando los musulmanes, pues no se comporta para nada como el Mesías judío. El Mesías de ellos, el Mahdi, a lo que viene es a matar, a hacer una guerra santa, no viene a liberar, ¿ok? Bueno, entonces el Bab se jactó de ser el Caim, el Mahdi, el Mesías que estaban esperando, ¿no? Que se suponía que tenía que lanzar esta yihad final. Pero inconcebiblemente, el Bab, después de decir yo soy, ¿no? En vez de desenvainar la espada, lo que hizo fue lanzar un mensaje de hermandad y paz universal. Y yo quiero pensar que esto respondía a un hambre de ética que había entre los musulmanes chiitas. Yo creo que estaban hartos de estos, los iraníes estaban hartos de la opresión musulmana de siglos. Querían hermandad, ¿no? Pues es lo que yo me imagino, porque la prédica del Bab creció mucho en popularidad, muy rápido. Ahora, la pregunta es obvia. Si el Corán está predicando un exterminio de infieles, como nos explica Ibn Hazm de Córdoba, como lo vimos en la parte 1. Entonces, ¿cómo le hace el Bab para jactarse de ser el Mahdi y reclutar a tantos musulmanes a su mensaje ético si lo está haciendo dentro de la gramática musulmana? ¿Cómo logró eso? Para entender lo que pasó, hay que conocer ciertas particularidades del Islam chiita que le dieron su oportunidad, digamos, gramática al Bab. Pero para que se entienda, voy a preparar primero el contraste con el Islam sunita, ¿ok? Entonces, permítanme. En la tradición sunita, donde se agrupan la mayoría de los musulmanes, se interpreta que la revelación de Mahoma es final. Ya no hay más que enseñar. Lo que dijo Mahoma es perfecto y no se le añade ni se le cambia nada. Por eso, el Mahdi, en tal que autoridad carismática designada por acto divino para la comunidad, habría de iniciar un retorno a la perfección de la era profética y un revivir del Islam auténtico como existía en tiempos del profeta Mahoma. Es decir, que el Mahdi sunita acepta la finalidad del Islam
y la plenitud e integridad de la ley religiosa, Sharia, y aboga por una adherencia más estricta al Islam. Entonces, los movimientos mesiánicos en el Islam sunita son conservadores. ¿Estamos? En el caso del Mahdi chiita, también. La era mesiánica que inaugura recrea el tiempo del profeta. En eso era lo mismo. Pero el regreso a la era profética tiene implicaciones distintas en el mundo chiita, porque en la versión de ellos, el Mahdi es similar al profeta y por lo tanto puede decir cosas nuevas, como alguna vez también las dijo Mahoma. La comprensión de la misión del Mahdi como similar a la del profeta Mahoma a menudo se lleva a la conclusión radical de que, como el profeta, el Mahdi inicia una nueva dispensación religiosa. Y esta es la diferencia clave. ¿Ok? Entonces, en el mundo chiita se está esperando a un Mesías, un Mahdi, que va a dar un mensaje nuevo, mientras que en el Islam sunita se espera a un Mahdi que los va a regresar a como eran las cosas cuando Mahoma predicaba. Entonces son dos concepciones muy distintas de lo que debe de hacer el Mahdi. Son opuestas. Ahora, no necesariamente tienen que ser opuestas en el contenido fundamental de las normas. En eso no tienen que ser opuestas, pero son opuestas en el sentido de que los sunitas están esperando un regreso conservador a un origen, mientras que los chiitas están esperando que va a haber una nueva dispensación religiosa, que va a haber algo de innovación. ¿Ok? Ahora, es importante no olvidar lo siguiente. Cualquier movimiento místico ocultista, de cualquier estirpe, considera que las verdades últimas son muy distintas de las apariencias. Pues sin eso realmente no estamos hablando de misticismo. El shaijismo era un movimiento místico ocultista dentro del chiismo. Y entre los shaijis había la expectativa milenaria de que el Caim, el Mahdi, el Mesías, revelaría el sentido oculto de las letras inconexas del Corán. Esta expectativa, precisamente, fue lo que le permitió al Bab, luego de ser reconocido por algunos como el Caim, una enorme libertad interpretativa. Entonces, una vez que la gente empezó a decir, sí, creemos que tú eres, pues él ya podía decir cualquier cosa, porque se suponía que el Caim iba a dar un nuevo mensaje religioso. ¿Okay? Eso es lo que generó la oportunidad de este personaje. Y el Bab, en sus escritos, se sirve de usos simbólicos y retóricos del lenguaje a través de los cuales transforma los conceptos tradicionales y a veces invierte por completo sus significados. El Bab se valió de una teoría que permitía una gran flexibilidad exegética. Para él, cada cosa, en la medida posible, lleva consigo todas las cosas. Cada cosa individual se refiere a todas las cosas y cualquier cosa en particular puede ser descifrada, en principio, a través de cualquier otra cosa. Por lo tanto, un verso, una palabra o una letra de la palabra divina puede potencialmente comunicar todos los misterios espirituales. Y en este contexto escribe, y lo cito, en verdad, cada letra del Corán está imbuida con tantos significados manifiestos como el número de átomos de todas las cosas que son abrazadas por el conocimiento de Dios. Termina cita. Y no solo eso, a cada uno de esos significados manifiestos corresponde un significado oculto. Y al oculto uno interior, y al interior uno interno interior, y así sucesivamente. En breve, y hablando muy llanamente, el Bab se permitió decir que el Corán expresaba lo que a él viniera en gana, y lo puso de cabeza. Voy a citar a un erudito sobre este movimiento que dice, y lo cito, aunque el Bab utiliza la forma tradicional del comentario, no ofrece sus interpretaciones como una contribución más al discurso islámico. Usa el género en contra de la tendencia de la tradición establecida. Interpreta el texto
de hecho, se refiere al género lingüístico. Interpreta el texto, de hecho, para transformar esa tradición, invirtiendo y redefiniendo los significados convencionales. Termina cita. Lo más importante, claro está, fue la reinterpretación que hizo el Bab y luego también el siguiente, el Bahá'u'lláh, de la yihad. Nuevamente cito a este erudito. Si bien el Bab reinterpretó el concepto islámico de la Guerra Santa de tal manera que efectivamente excluía la violencia, Bahá'u'lláh formal e inequívocamente la abrogaría por completo, haciendo la destitución de la espada, con sus implicaciones para el principio más amplio de la igualdad y unidad de todos los seres humanos, la piedra angular de la religión que el mundo conocería como la fe Bahá'í. Termina cita. Por predicar semejante herejía, los Bahá'ís fueron perseguidos y asesinados en el mundo musulmán. Fue en el exilio donde los sobrevivientes lograron crear una religión de alcance mundial. De los 5 millones de Bahá'ís, tan solo 350,000 viven en Irán, donde nació la religión, y donde continúan siendo perseguidos. Esa persecución ya existía bajo el Shah y se consolidó bajo los gobiernos yihadistas a partir del ayatolá Ruhollah Khomeini, quien depusiera al Shah en 1979. El gobierno iraní alega que los Bahá'ís son una organización política. Sin embargo, comunica a los Bahá'ís que si renuncian a su religión recuperan sus derechos. Otro ejemplo, en Egipto, inclusive antes de que la hermandad musulmana tomara el poder, es ilegal ser Bahá'í. Bajo la ley son apóstatas. La comunidad más grande de fieles Bahá'ís, de 2.2 millones de personas, reside en India. Y el centro espiritual Bahá'í más importante está en Haifa, Israel. Es obvio, ¿no? La estructura del mundo te está diciendo. Es obvio. El mensaje de la igualdad y unidad de todos los seres humanos, que es el mensaje de la religión Bahá'í, no prospera en el mundo musulmán. Ahí fue exterminado. Donde prospera ese mensaje es en Israel y en la India. Y también en el mundo occidental. Hay comunidades Bahá'í en Occidente también. Son más chicas, pero hay. Obviamente que nadie los molesta ahí. Bueno, pues creo que es muy elocuente este experimento natural. Entonces hubo dos revoluciones en el mundo musulmán moderno. Una revolución que fue en el mundo chiita, perdón, una que fue en el mundo sunita, perdón, en la dirección de mayor violencia, de definir a más gente como infieles, de producir más guerra, más terrorismo, etc. Y esa revolución ahora tiene alcance mundial. Es muy influyente, está en todos lados donde hay musulmanes y es muy influyente con ellos y ha capturado varios estados ya. Mientras que la otra revolución, que iba en la dirección de la hermandad de la hermandad universal, esa revolución fue exterminada en el mundo musulmán. Ya no existe ahí. Una interpretación muy obvia de lo que pasó aquí es que la ecología cultural del Islam era tóxica para la supervivencia de la ideología Bahá'í. En esa ecología, la ideología Bahá'í no podía sobrevivir y no sobrevivió. Mientras que la misma ecología es muy favorable para el conjunto de ideas del salafismo, wahabismo, de la hermandad musulmana que ahora domina el mundo musulmán. Y naturalmente que tiene sentido decir
que esa ecología de ideas, de normas, de cosmovisión, de mecánica de redención, etcétera, etcétera, tiene su ancla en el ejemplo de Mahoma y en el contenido del Corán.